Bueno, no cambies de canal, no te has equivocado. No estamos hoy en Ángel Bimbo López TV. Estamos hoy en RJ Sound Academy y su podcast, La historia detrás de la consola. Hoy tenemos de invitado, que es mi invitado, aunque él es el dueño de este canal, a Ricardo J. Cintrón. Un aplauso a Ricardo. Saludos. Un placer estar aquí contigo mismo. Gracias por invitarme y yo invitarte. Sí, eso vale. Esa invitación fue muy especial para mí. Tenemos aquí atrás a Kenneth Meléndez. Saludos, Kenneth. Está ahí manifestándose, Kenneth. Prontito van a ver qué es lo que está pasando con Kenneth allá. Así que, Ricky, gracias por esta invitación a ser tu entrevistador hoy. Gracias a ti por... ¿Siempre había soñado con hacer esto? Gracias de verdad por siempre estar puesto para la vuelta. ¿Sabes? Los que quizás nos vienen viendo con tiempo ya saben, desde la pandemia para acá prácticamente. Hemos hecho un par de cositas en las redes juntos y en cada embeleco, ¿verdad? Buscamos la forma de estar juntos en estas vueltas, como yo le llamo. Así que saludos a todos. Les invito, ¿verdad?, que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita, ¿verdad?, para que le lleguen las notificaciones. Vamos a intentar, ¿verdad?, que semanal o mínimo una vez al mes estar compartiendo, ¿verdad?, contenido con ustedes. Y por el momento arrancamos con con el podcast de la historia detrás de la consola. Así que ya tenemos 2 entrevistas. Sí, muy buena. Tenemos la primera a César Sierra, ingeniero de audio en vivo, y a Abdiel Rivera. Son, ¿verdad?, 2 generaciones distintas, pero sumamente interesantes. Y es bueno ver ese contraste de ambas generaciones. Así que los invito a que entren ahí, lo vean y comenten y nos escriban qué cositas les gustaría ver en nuestro canal. Porque adicional a esto vamos a estar haciendo otro tipo también de contenido en el mismo podcast. Así que nada, gracias por el apoyo. Sé que hay mucha gente nos ha comentado, quizás no se han suscrito o lo ven y se les olvida. Se les olvida, la gente se les olvida. Sí, pero de verdad que el feedback ha sido bueno. Yo no estoy suscrito. Vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar a grabar otra vez. No, pero gracias, le agradecemos, ¿verdad?, el apoyo. Y de nuevo, Bimbo, gracias por apoyarme siempre. No, gracias a ti. Y vamos entonces a hablar de la historia detrás de la consola. Zumba. Ricardo J. Cintrón. Ricardo Javier, ¿verdad? No, chico. No es Javier, la olvidó. José. Adiós, José, ¿verdad? José. Ricky, cuéntame, ¿cuándo nace y por qué y con quién o en lugar? Porque puede ser muchas razones. A veces puede ser por una persona, puede ser por un momento, puede ser por un lugar, por un equipo. ¿Dónde nace tu amor? Además de, ¿verdad?, después de conocerme a mí, tu amor por el sonido. Pues mira, puedo decir que yo creo que la influencia que tuve en mi hogar, de parte de mi mamá, mis abuelos, que cantaban en bohemia, música, ¿verdad?, típica, trova y toda esa vuelta, me crié en ese ambiente y a mí me encantaba como la voz de mi mamá y me gustaba a veces hasta recostarme de su pecho cuando chiquito para escucharla por dentro. Era algo que me gustaba y me tranquilizaba. Y escuchar su voz para mí era bien gratificante. Me gustaba mucho. Yo en ese momento no lo sabía describir. Ahora con adulto, ¿verdad? Me recuerdo de eso, que hasta me tranquilizaba. ¿Y analizas eso? ¿Qué pasaba? Sí, y entonces por ahí yo creo que empezó la vuelta de que eso estaba ya ahí en mi ADN, ¿verdad? En casa, por parte de ella, ¿verdad? Mi abuelo cantaba. No recuerdo si hubieron más músicos. Pero yo no tuve la dicha de heredar esa parte de... Yo soy testigo. Sí, la parte musical, ¿verdad? La parte rítmica es bravo. Es complicada. Pero sí, en el camino, ¿verdad? Llegó un momento en mi vida a los 17 años, 16, 17, llegué, ¿verdad?, a una iglesia. Comencé, ¿verdad?, en los caminos del Señor, como decimos nosotros. ¿A los 17 o 16 años por ahí? Sí, tuve una experiencia a los 15, pero no comencé hasta... A asistir. Hasta los 17, exacto. A los 17, pues comencé de lleno. Y una vez me comencé, ¿verdad?, a desarrollar dentro, ¿verdad?, de la iglesia y demás, por alguna razón que ahora no recuerdo, comencé a bregar con el sonido de la iglesia.
Sí, posiblemente un día te pegaste allí. Sí, me soltaron la consola de la iglesia para que ayudara y pues yo era joven y había muchas personas mayores. Creo que habíamos como 5 o 6 jóvenes en esa iglesia y me la soltaron. Y yo empecé como que, ¿verdad? A conectar, a aprender y a pagar el equipo. Y por alguna razón, poquitito a poco, eso fue, ¿verdad? Despertando el interés en mí hacia la parte de sonido. O sea que antes de esto, ningún instrumento musical, ninguna consola, ningún... Sí, había intentado tocar batería. Los coritos de la iglesia, el pumpa. Todavía lo sigue. Sí, todavía eso está en mi corazón. Pero es algo que no me salió, punto. Me frustraba porque era muy desesperado, no tenía la disciplina para ir al paso. Si no me salía algo, pues quería ir al otro nivel. Sí, quería desesperado. Ajá, no tenía la paciencia para eso. Y aunque me gustaba, pues ya tú sabes. Y nada, en la iglesia pues resolvía para los coritos y estaba envuelto ya en el área de la música. Al pasar los años, que me gustaría antes, ¿verdad? De continuar, contarle, ¿verdad? La experiencia que tuve con Sí, ¿cuál fue ese primer equipo que se recuerda? Ajá, sí. El modelo exacto, no lo conseguí, pero conseguí esto. Ahí sí me pueden ayudar a poncharlo. Pues ese Power Mixer que ven ahí, ¿verdad? Uno bien similar a ese, creo que era Yamaha también. Ah, eso es nuevo, nuevecito. Sí, ese modelo es MC, creo que era, o V100. Sí, no algo así recuerdo se bien ve el de modelo. aquí. Eso lo busqué obviamente en internet para poder hablarles de él. 6 canales. Sí, era parecido, bien similar a ese como les mencioné, pero eso era lo que había. Y esa es activa, ¿verdad? Era activo, estaba conectado a 2 bocinitas Pibi, que las vamos a ver más adelante. ¿Ves? Tiene un ecualizador gráfico 9, ¿verdad? 9 bandas. 9 bandas. Míralo, viene este otro aquí. También utilizaste uno como eso. Sí, eran los Eso es clásico. Ese sí estaba allí. Eso no muere. Sí, eso era indestructible. Como pueden ver, 6 canales. Ya pues aquí tenemos las entradas al frente más cómodas. Y tenía ese ecualizador, ¿verdad? Gráfico de 9 bandas que a mí, por alguna razón, me llamaba mucho la atención. Y yo me ponía a subir y a bajar esas bandas sin saber. Y yo escuchaba que el sonido cambiaba y me dejaba llevar por eso. Y yo me acuerdo que no me gustaba que me lo cambiaran porque había alguien, y todavía, ¿verdad? Los que estén viendo este podcast se van a identificar. Había unas gráficas, no sé por qué, unas curvas que bajaban, veían en internet o en algún sitio, que hacían una V, que hacían una sonrisa. Ajá. Hay un par de cosas así. Sí, y yo veía que lo hacían, y cuando lo hacían así se escuchaba horrible el equipo. Obviamente porque le cortaban casi todo el mid high, el mid low, y era como que era horrible. Y yo comenzaba a corregirlo cada vez que me lo tocaban. Yo empezaba a subirlo y se escuchaba más duro. Yo lo asociaba con que se escuchaba más duro y más claro. Obviamente... Sabía si estaba sonando horrible en aquel momento, sí, pero eso era lo que yo sabía. Exacto. Eso era lo que yo sabía. Y Ricardo era el que sabía bregar con el equipo porque no había más nadie. Y suena bien porque sí. Exactamente. Entonces yo conectaba los micrófonos, sabía conectar si traía un teclado o algo. Ya yo sabía cómo conectarlo a la consola. Que en la iglesia lo único que se conectaba era si acaso una guitarra o un piano y micrófonos de voz. No había más nada. Y con eso, pues, y para las pistas a veces ponían los MP3 o, ¿verdad? ¿Eso no tiene Bluetooth? ¿No tiene Bluetooth? Sí, tacho. Yo creo que no estaba ni cerca de... Todavía no era ni azul. Es que se supone que el año yo creo que ese Power Mixer es de los 70, 80. Eso tiene más cara 80. La otra sí tenía cara 70. De 70, sí. Yo no había nacido, yo nací en el 90. Imagínate, el Mixer era más viejo que yo. Sí, traché. Sí, que pasó un ratito. Y ahí comencé. Prácticamente, ahí fue que me empecé a envolver. O sea, que esos fueron como que tus primeros 2 equipos, digamos. Sí. Y habían más, pero eran igual de viejos. No, claro, pues sí. Pero no lo recuerdo. Estaban estas bocinitas. DH. Me daba risa porque esas bocinitas estaban enganchadas en la parte de atrás de la iglesia, en la pared encima de la puerta. Cuando yo llegué, así estaban y así siempre la mayoría del tiempo se usaron. Después la iglesia se mudó y las puse en el altar. Y habían unas más largas, que es otro modelo. Esas son las PB, creo que eran CT210, no recuerdo ahora, o 110. ¿Y también las usaban afuera? Sí, Oh, sí. Y para había la que calle. bajarla. Sí, no, las de la iglesia que estaban fijas, esas se quedaban, pero habían más de esas.
y otros modelos también bien viejos. Bien O sea, que viejos. tuviste la experiencia en la iglesia y afuera en la iglesia también. O sea, ya en la calle, digamos. Sí, no, pero en la calle, pero era con la iglesia. Yo no trabajaba. Sí, no, pero que era en la calle. O sea, que no estabas adentro. Exactamente. Y así sucesivamente. Estas bocinas pasivas tienen una resistencia adentro, ¿verdad? Que prende una bombilla cuando ya están clipeando. Y a ti te gustaba que... No. El ignorante es cosa seria. Ajá. Les voy a contar una anécdota rapidito. Yo decía, si no prendía eso, estaba apagado. No, había un día, había un culto bien bueno y estaba, ¿verdad? El culto de la celebración del servicio. Y estaba aquello encendido. El predicador ahí exponiendo bien eufórico. Efusivamente, Sí, ajá. y una pompeadera. Y cuando miramos para atrás, las bombillas de las bocinas estaban prendiendo, pero como nadie sabía, asociamos que era la presencia de Dios, era por lo que estaba pasando. Tú sabes, no jamás sabía, jamás nos imaginaba que era equipo. Y Dios se metió hasta las bocinas, olvídate. Estaban a punto de prenderse en fuego. Pero, ¿verdad? No teníamos el conocimiento. Sí, tú decías, ¿qué le pasó a esto? Gracias a Dios que no botaron humo, porque si era otro día de Pentecostés allí, si botaban humo aquella bocina. No, si empezaba a botar humo y la gente iba a salir corriendo de allí. Salir corriendo. Sí, no, fue una experiencia que... Porque yo las he visto botando humo. Sí, no, es que la fundimos. Ese día yo creo que se fundió. Exacto, sí. Y cuando yo la llevé a reparar, descubrí que esa bombillita era para avisarme de que la tenía que bajar. Una bombita límite, digamos. Exacto, sí. Entonces, ya ustedes saben el papel. Y tú, ok. Contra, para eso era la bombilla. Eso era. Y después, por eso... Y te dijeron, ponle un compresor y tú, Por eso es ¿qué? Por eso es que la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Exacto. Por eso es que, mira, tiene que venir acá, pero ahorita hablamos de eso. Sí, entonces, pues nada, la cosa es que había un montón de equipos viejos, ¿verdad? Porque la iglesia tenía muchos añitos y ese equipo, aunque nos trasladamos por otro lugar, se siguió utilizando. No había nada amplificado como les mencioné, pero me gustaba hasta que llegué a un punto que llegué hasta aquí, ¿verdad? Que luego al pasar los años, Sí, no, ya eso, para lo que tenía allí. Sí, no, esta es mi primera consola, ¿verdad? Que le puedo decir semiprofesional. Exacto. Que esta es una Yamaha MG24. Las MG. Sí, muy buena. Ya, eso tiene que pesar. Sí, esta consolita no pesa tanto. Fíjate, no pesaba tanto. Wow. De hecho, yo la tengo aquí guardadita en un estuche. No pesa tanto, pero sí, en sonido Yamaha. Eso es 24. 24, sí. 24. Tiene efectos integrados. Tenía creo que son 4 mezclas. Sí, exacto, 4. Y era ya cuando llegué con esta, pues, era bien diferente. Tenía bombillita, la otra no tenía bombillita. O sea, no tenía metro. Esto es una consola pasiva, no tiene power. También. No era amplificada. Sí, que ahora la historia de cargar los power. Sí, tuve que aprender las conexiones, ¿verdad? Sí, aparecieron cables nuevos. Exactamente. Y aquí pues aquí fue donde se empezó a intensificar ese deseo de querer aprender más de eso. Sí, porque pues, aunque allá sabías menos, porque estabas empezando, pero eran menos botones. Exacto. Sube aquí, sube allá y ya no podías hacer más nada. Pero cuando tú ves todo ese revolú botón, dices, espérate, aquí... No, y ya había piano conectado, había guitarra, habían creo que eran 8 micrófonos de voces. No, pues sí. Había una agrupación ya en la iglesia, había bajo, guitarra eléctrica, pero eso no estaba amplificado, no estaba conectado al sistema. Obviamente, porque pues no era lo que había. Y ahí pues cambiamos, eran unas PB más modernas, no recuerdo el modelo, pero eran unas 15. Y con esta pues comencé, ¿qué pasa? Había el copastor en ese entonces de esa iglesia, el ayudante del pastor, Samuel González, que en paz descanse, alguien que aprendí a querer mucho, lo perdimos, ¿verdad? Partió con el Señor en medio de la pandemia. Él tenía un sobrino que le envió saludos, ¿verdad? A Pedro Efrén González, que fue el que buscaban en la iglesia a bregar con el sonido. Ok, que iba como que lo seteaba y... Sí, él iba a setearlo, a cuadrar toda la consola, a cuadrar toda la vuelta para que funcionara en la semana del culto. Adicional a esto, habían unos procesadores, ¿verdad? Habían ecualizadores gráficos. Externos. Habían ecualizadores gráficos, habían compresores y habían unos gates, habían unas compuertas de ruido que en un momento dado no se estaban utilizando y cuando vino él, pues conectó todo, cuadró toda la vuelta, lo dejaba hacer, pero él se iba
yo la tocaba, brother, y la destruía. En menos de... Y tú metido te ponías... Sí, él la seteaba jueves y el viernes ya Ya. en el servicio ya yo estaba dándome cantazo con la consola. Y el gay da que lo loco y los Sí, no, compresores. cuando tuve una experiencia una vez, que en medio de un servicio, él había configurado un gate, era un rackcito y tenía 4 canales, eran 4 gates. Y los creo que eran Behringer, no me acuerdo el modelo ahora. Los conectamos a los micrófonos que más se usaban. Ok. En ese entonces. Uno de ellos era el del pastor. Y le puso el gate. Entonces él lo había seteado, pero yo no sabía qué rayos era eso. Cuando el pastor le estaba hablando, se despegaba el micrófono, Claro. no se escuchaba, se cerraba, porque empezaba a hablar bajito y se iba. Y él me miraba, Ricardo, no me escucho, se me está entrecortando. ¿Y tú? Yo, en vez de quizás cerrar un poquito más el threshold, ¿verdad? Lo abría más. Y yo decía, lo estaba moviendo para el lado opuesto. Y menos se escuchaba, se despegaba y más se Y más entrecortaba. cerraba. Y yo me acuerdo que me puse bien nervioso y llamé a Pedro Efrén. Le dije, yo tenía el número, porque habíamos creado, ¿verdad? Una amistad y qué sé yo. Y él era el que me daba tech support todo el tiempo. Y me explicaba un par de cosas, pero yo no entendía nada de lo que me decía. Y con una paciencia, ese día él me marcó. Porque fue con una paciencia tranquilo. Él estuvo 1 hora conmigo en el teléfono para que yo moviera el threshold y lo subiera a 0, para que entonces se normalizara todo, ¿verdad? Y pues, como el umbral Sí, obviamente sí. está en 0, Y ya. es como si estuviera casi en bypass, Sí, no ¿entiendes? estaba funcionando. Ajá. Pero 1 hora para explicarte eso. Y sí, Porque tú y yo no lo entendía. Y yo, chico, no puedo, y estaba bien nervioso, el servicio el lleno. servicio Y corriendo. Ricardo, el sonido, Ricardo. No, ya. Y ya yo terminé debajo de la mesa, literal, de verdad, debajo de la mesa que había de la consola, ahí estaba el rack y me senté con el teléfono y me pegué al rack así y no me quería salir de ahí, con el teléfono en la mano, que él me dijera. Y no quería levantarme por el bochorno. Ya, Y yo, diantre, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? ¿Qué hallo? ¿Y qué bochorno? Bla, bla. El asunto es que él tuvo la paciencia y me ayudó y lo logramos. Y lo hicimos. Luego de eso él vino otra vez, cambiamos unas cositas de sistema, añadimos monitores porque había una sola mezcla, habían 2 mezclas de monitores y se subió a 4. Y él me explicó un montón de cosas y él comenzó a decirme, en un día me dio pon para mi casa y me dijo, Ricardo, ¿por qué tú no estudias esto? Y tú dijiste, entonces estudia, imagino, porque ni Sí, sabía. porque oye, Muy poca gente, claro. tú sabes que cuando yo pregunto, cuando yo quiero aprender algo, yo pregunto mucho. Yo le preguntaba un montón y yo le dije, ¿dónde tú estudiaste? Y él me dijo dónde estudió y yo le dije, ¿y eso es aquí en Puerto Rico? Y él me dijo, sí, sí. Y yo, de verdad, y le seguí haciendo preguntas y me dijo, oye, pero ¿por qué tú no estudias? Ve, yo estudié allí, oriéntate. Y eso te va a ayudar un montón y a ti te gusta, qué sé yo, qué rayo. Me dijo, yo estuve un tiempo, y él estaba trabajando en un canal de televisión de aquí, que lo que me quiso decir con su experiencia, me dio su testimonio como motivación para que me fuera a estudiar. Claro. Me dijo, vete a estudiar y mira, verás qué pueda suceder. Sí, porque mira, vio el interés también. exacto, porque él decía eso, que yo tenía compromiso y interés. Y que para eso, él me empezó a hablar de gente que en la iglesia llegaban a trabajar o a servir en este departamento, en la música o la parte técnica de sonido, y se hacían profesionales que hacían sus carreras y, ¿verdad? Y lograban cositas bien chéveres. Y él me estaba hablando de eso y me motivó. Y yo dije, me empecé a darle cráneo. Y para ese tiempo yo estaba trabajando en un supermercado y mi hermana, yo me iba a pie para el supermercado. Y mi hermana mayor por parte de mi papá me decía, Ricardo, renuncia, vete a estudiar, tú eres joven. Tú sabes, tú tienes toda la beca, porque yo había estudiado refrigeración con PLC. Y deneliante con AutoCAD. AutoCAD. Entonces, pues, en ninguno de las dos la ejercí. Entonces, pues, esa presión por todos lados o esos buenos consejos, mejor dicho, me hicieron reflexionar y dije, voy a meterle. Y me llamaste, verificaste. Pasó un tiempo, obviamente, como quiera yo me pasaba leyendo, conseguí internet manual de la consola, me puse a investigar, ya no tenía que molestar tanto al pana y toda la vuelta y comencé con ese interés. Y cuando descubrí el sitio, pues me orienté. Fui a una casa abierta, y no me gustó.
No me gustó para nada. Y salí más confundido porque lo que escuché, yo quería sonido en vivo, me estaban hablando de estudio. Ajá, y tú dices, espérate, esto no es lo que yo quiero. Ajá, y como que la dinámica yo no la entendí muy bien y yo dije, pues espérate. ¿Qué pasa? Me quería ir, pero por alguna razón me quedé y me matriculé. Y por ahí empecé a coger viaje, ¿verdad? Estudiar y te ¿Y conocí. quién fue ese primer maestro que entraste al salón y tú dijiste, wow, yo quiero ser como él? ¿Quién fue? Ese primer día de ese, wow, a 8 de la mañana, ¿quién habrá sido? ¿Te acuerdas de ese grupito? Claro, Éramos como, ¿cuánto? 30. como 31 fácilmente. 31. Tuvimos que cambiarnos de salón porque no cabían. Sí, era un grupito. Eran un montón, mano. Era un grupito chévere. Y ahí estaba Ricardo en el centro. Exactamente. Haciendo muchas preguntas. En introducción al sonido, Bimbo llegaba trasnochado. Sí, en ese momento yo tocaba mucho. No, y estaba un poquito desacatadito. Los miércoles, Era, sí, para jueves posiblemente llegaba así complicado. sí, no, era... Y para colmo se daba conmigo, introducción al sonido, que yo cuando... Y te tenía todas las preguntas del mundo. Sí, yo quería saber hasta el mínimo detalle. Hasta la velocidad del sol, la rotación de la luna. Me preguntó un día, yo creo. Ese interés estaba bien. Pero exactamente, estaba ahí. Sí, y a medida que fui preguntando, pues obviamente fue apretando esa pasión, fue creciendo. Y yo decía, wow, pues como que fue creciendo en mí ese deseo por seguir aprendiendo, ¿verdad? Y dándole un chililín para atrás antes de que yo tomara esa decisión. La de estudiar. Sí, la de estudiar. Realmente el detonante que me hizo irme a estudiar fue la muerte de mi mamá. Porque cuando ella fallece, obviamente fue por cáncer y no duró un año, fueron 10 meses para ser exacto. ¿Qué año fue esto? Eso fue en el 2000, yo creo que fue... Bueno, como 2014. 13. Sí, 14 creo que fue, 2012, 2014, por ahí. Sí, porque 2014. tú empezaste como 2015, 2016, ¿verdad? Ajá, 15. Por ahí fue la vuelta. El asunto es que, obviamente, cuando pasa esto, a mí se me quedó grabado que mami en un momento dado me dijo, ¿verdad? Yo soy hijo único de parte de papi y mami. De mami y papá. Pero ellos, antes de que yo naciera, pues tuvieron hijos con otras personas. Entonces, con otra pareja. Entonces, pues, mis hermanos en ese entonces, por parte de mamá, ninguno terminó sus carreras. Todos se salieron de la escuela o terminaron grado 12 y se fueron a trabajar. A trabajar. Y como que no ejercieron ninguna profesión. Y eso como que a ella, pues, como que le trabajó. ¿Ves? Hay papás que son así. Sí, sí. Sí, porque mis hermanos estaban trabajando y toda la vuelta, pero ella quería que hicieran un título. Exacto, el diploma. El diploma, exacto. Y en ese entonces, pues, lo que realmente, ya toda esa vuelta, como les había mencionado ahorita, estaba pasando y me acordé de que ella en un momento dado me dijo que yo la disolucioné como hijo. Y eso está fresco en mi memoria, de su expresión de que ella no esperaba eso de mí. Ella esperaba más de mí, pero yo la desolucioné. Sí, la forma de decirlo es complicada. Sí, pero... Que tal vez en el momento, pues, ¿verdad? Sí, es que, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Verdad? Ella no, a lo mejor no pensaba que ella iba a morir tan joven. Y me dijo eso, ¿verdad? Pero lo que quería era sacar como que lo Ajá, mejor. se desahogó, porque es que ella y yo tenían una dinámica bien chévere. Mami y yo nos decíamos todo, pero todo. Yo no tenía por qué ocultarle nada, no, o sea, teníamos esa confianza. Pues al decirme eso ella, yo me quedo pensando, dándole cráneo a eso, y yo dije, yo quería hacer ya algo en mi vida porque llevaba tiempo ya en el supermercado, aunque estaba haciendo, ¿verdad?, lo de sonido y qué sé yo, ya estaba haciendo cositas, pero yo quería definirme ya, de dedicarme a algo que me apasionara de lleno, no estar como que... Sí, que el supermercado no te sigue amarrando a quedarte ahí. Sí, porque ese servicio al cliente a mí me gusta, pero no, ya algo me decía que me tenía que mover. Y cuando pasa esto, pues yo digo, Señor, yo quiero estudiar algo que me guste y que a la misma vez pueda hacer las cosas que me gustan. Claro, y sacarle provecho y vivir de... Claro, vivir de eso y que al mismo tiempo pueda también sacarle provecho en la iglesia, en lo que me gusta hacer, de servir y demás. Y ahí pues es que estudio, ahí me tomé la decisión y me zumbé. Y no jamás pensé que esa pasión creciera tanto. O
¿sabes? Yo no pensé que de verdad me gustaba tanto el mundo del audio. Porque a medida que estudiaba, más me gustaba y más ¿Y te gustaban otras áreas? Sí. No simplemente el sonido en vivo. Exacto, esa es otra. Que cuando comencé, ¿verdad? A explorar, puedes ponchar aquella, ¿oíste? Ajá, aquella, la uno, moviéndola para acá. No, muévela primero. Perdonen. Cuando empecé a explorar lo que era la ingeniería de grabación, toda esta vuelta, todas las ramas que hay, ¿verdad? En el mundo del audio, yo decía, diantre, pues yo como que quería Sí, aprender. cosas que tal vez no sabía. No, porque lo mío, acuérdate, yo vengo de un power mixer como les enseñé ahorita, que es bien limitada sus funciones y demás. Hasta la consolita que llegué de Yamaha, pero tenía equipo externo, pero no era algo como del otro mundo porque pues, estaba restringido por lo que estaba haciendo y demás. Pero a medida que fue pasando ¿verdad? El transcurso de los estudios, que me fui sumergiendo como dije, pues, me confirmó cada vez más a mí que eso era. que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y obviamente cuando culminé el proceso y demás, que la misma institución me ofreció empleo, pues no lo pensé dos veces, porque yo quería perseguir mi sueño. Claro. Aunque inicialmente iba a cobrar menos de lo que pudiera ganarme, de los 60 pesos que me ganaba, me lo estaba ganando, pero era porque estaba estudiando y trabajando. Que obviamente esas horas le iban a subir. Pero no lo pensé dos veces, en zumbarme de pecho. Y dije, no, olvídate. Y me lancé. Y por ahí seguí. Después terminé... Sí, porque del supermercado tú fuiste a otro sitio también después, ¿verdad? A trabajar, no. Ajá, no. Estaba bregando lo del sonido, la iglesia Okay. y demás, pero no. Porque en ese entonces me había quedado más que en lo de la iglesia. Entonces, cuando estoy terminando de estudiar, yo quería, mi visión era quedarme más que en la iglesia trabajando, full, de lleno, con diferentes iglesias, dándole la mano. Pero descubrí que yo tenía una convicción, pero esa convicción no era real, en el sentido de que aunque yo quería servir y ayudar a las iglesias y demás, yo no podía vivir de eso. Yo no podía vivir de una ofrenda. O sea, Sí, hubo muchas conversaciones Sí, de ese ámbito. sí, entonces pues yo tuve esa lucha porque yo no... Es normal. Sí, Es normal. Y cualquiera que nos esté viendo ahora la puede estar teniendo ahora mismo. Exactamente. O la va a tener después. Sí, yo en mi caso, ¿verdad? Como en la iglesia, pues yo quería quedarme dentro de ese ambiente porque sabía sé lo complicado que es trabajar, ¿verdad? Con artistas que su letra no sea dedicada a Dios. Sí, no que sean malas, simplemente que no son dedicadas a eso. Ajá, porque el ambiente, la gente que va a ese tipo de eventos, la dinámica, el ambiente que se crea, pues no es sano para todo aquel que está caminando en el evangelio. O sea, la realidad es esa, no es 100% sano. ¿Sabes? No todo el mundo puede estar puede realizar ese tipo de trabajo y al mismo tiempo estar en la iglesia. Exacto. Pues por cada cual, ¿verdad? Tiene sus procesos y demás. Pero el asunto es que yo toqué 1000 puertas y no pasaba nada. Yo recuerdo que me quedaban 60, creo que eran 60, por ahí, de una semana de trabajo en la cuenta y el teléfono me lo cortaron. Era de esos prepagos. Y estoy así en el estacionamiento que iba para la universidad y yo digo, sentí una inquietud bien fuerte de pagarle el teléfono. Yo tenía esos chavitos, pero eran para la semana. Claro. Para gasolina, peaje. Pagar el celular, te quedas así. Me quedo pelado. Cuando sentí esa inquietud, yo dije, bueno, señor, pues tú sabrás, lo voy a hacer. Pagué los chavos del teléfono, me lo conectaron. Eso fue como a las 9, yo creo, de la mañana. A las 11 me entró una llamada para ofrecerme trabajo, pero no era un evento cristiano. Y yo dije, ya olvídate. Ya no, yo dije, señor, no voy a forcejear más nada. Yo llevo tiempo esperando, voy a dar un paso a ver qué tal. Y si tú pediste una pregunta, pues ahí te la contestaron. Pues me di el primer paso, ¿verdad? Me moví en fe, como nosotros decimos, y hice el primer evento, el segundo, el tercero, seguí por ahí para abajo. ¿Con quién fue ese primer evento, digamos, secular? O sea, en la calle. El primero no recuerdo bien, pero creo que fue una obra de teatro de un comediante. Ok, ya, tengo un recuerdo de eso, sí. Entonces, y pues, para colmo, pues... Era un stand-up comedy.
Yo creo que sí. Y sí, y no, imagino que no era, No, entonces sí, es complicado. no era nada, Sí. nada cristiano. No, era complicado. Era tema fuerte, me imagino. Sí, pero nada, la cosa es que es un trabajo. Yo creo que es un trabajo honrado. Cualquiera, ¿verdad? La palabra bien dice que el obrero es digno de su salario. No, y recuerdo que en paz descanse Papo Río, Ujú, una vez en el CAT, ¿te acuerdas? ujú. Que él estuvo, bueno, cuando fue profesor en el estudio, estaba Segarra, estaba yo, y en un vacilón, menciona muy Leo, estaba Leo también, que estaba de técnico en ese momento. Ya, che, se fue de Y, tiempo. y mencionamos algo de que tú no querías trabajar fuera De la iglesia. de la iglesia, y él, ¿verdad? Era parte de la iglesia y trabajó muchos años fuera, y en aquel momento estaba tratando con la Sonora Ponceña, y recuerdo que te dijo como que, mira, tienes que separar, o sea, ¿verdad? Tengo Tengo muy un- vagos Yo recuerdos, también, y ahora me estoy yo lo tengo acordando. bastante más fuerte, yo sé que tú no te Él, acuerdas mucho. él estaba en la consola. Sí, estábamos en el estudio Sí, en el control. pero él entró, y lo mencionamos, y recuerdo que él te dijo como que sí, el mensaje, dice, pero tú no sabes al lado de quién tú estés en ese momento, que puedas llevarle ese mensaje también, Sí. y a qué vidas puedas tocar en ese transcurso, de donde no está la gente de la iglesia, pero tú sí estás ahí llevando. Exacto. Recuerdo ese momento también. Sí, es verdad, oye, contra, no me acordaba de esa vuelta. Y es verdad. Y ahí tú estabas todavía en esa pelea. Sí, para ese entonces todavía. Estabas estudiando Sí, todavía. sí, no había dado el paso. Yo creo que ya había comenzado trabajo y cosas, pero era dentro de la iglesia nada más. Exacto. No quería, estaba todavía dando cantazos por ahí. Yo repartí tarjetitas por cuanta iglesia había. Pero Pero la realidad es que las iglesias, si llamaban, pues No no había- era para pagar el celular. no es que no daba para nada, ni Exacto. para gasolina, porque las iglesias pues son, ¿verdad? Por lo menos la mayoría son organizaciones sin fines de lucro, que la gente que está ahí son voluntarios, Exacto. que ¿verdad? Pueden aportar dinero, pero a veces los gastos operacionales son tan altos que lo que da es para eso. ¿Sabes? Es difícil. Sí hay iglesias que son pudientes y demás, pero no me digo Pero ninguna en de esa esas. no llegaron la tarjetita. No, de ninguna de esas me llamaron. Esa no llegó la tarjetita. Incluso y recuerdo también que cuando terminé de estudiar, a pesar de que ya había tomado la decisión, que empecé a trabajar secularmente, le envié a artistas cristianos, le escribía por las redes, como que mira, yo Tú, claro. estoy dispuesto a ser parte del staff, puedo trabajar hasta gratis. por tener Quiero la experiencia. aprender, quiero practicar. Sí, no tan solo nada más, era para yo estar ahí y cuando Sí. se diera la oportunidad, pues ahí estaba ready. Sí, estar en el lugar, el momento. Exacto. Y nunca se dio Y nada. nunca. ¿Y qué pasa? En las actividades que no eran cristianas, los mismos músicos, todo empezó. De hecho, a mí me llaman para esa actividad porque hice una actividad de la iglesia y las personas que estaban allí vieron cómo yo trabajé y pues por eso es que me llaman. Ah, mira, tú haces esto también porque vieron cómo yo corrí Tú una lo haces afuera, tú tienes solo. sonido. Exacto. Y yo, mira, no, ¿verdad? No. Y ahí es que comienzo con la vuelta de empezar a trabajar fuera y al mismo tiempo es que es una realidad. Las posibilidades que yo tenía dentro de la iglesia de exponerme a equipo de audio chévere eran bien bajas, ¿sabes? Esa es otra cosa. Estando en la iglesia. Estando en la iglesia sí es Sí, difícil. porque Por el presupuesto. exacto, sí, eran consolas pequeñas, el Exactamente. sonido. Era bien complicado, ¿sabes? Para yo seguir creciendo, pues tenía que buscar la forma de buscar otra ruta para cuadrar bien la vuelta. Pues entonces seguí y por ahí para abajo me siguieron recomendando. Creo que a los meses creé la compañía, o lo registré ese nombre del negocio, RJ Sound, y comencé a hacer eventos. Y comencé ya a correr por mi cuenta, empecé a alquilar cosas. Me acuerdo que cargaba el carro de tepe a tepe con todo el equipo. Y empecé a hacer actividades por ahí para abajo, donde quiera que me llamaban. Y me decían sí, y empecé a tener conexiones. Si yo no tenía el equipo, lo alquilaba y seguí moviéndome. Y todo el mundo, gracias a Dios, pues me hablaba bien de mi trabajo y toda la vuelta. Incluso pues me decían que pensaban que a lo mejor ya yo llevaba muchos años en el negocio por la forma en que yo los trabajaba y demás, y pensaban que yo estaba ya activo quizás con artistas o grupos fijos, y no. Yo estaba por mi cuenta, no trabajé con ningún. Sí, solo. Sí, y fue literalmente de esa forma. Me seguían recomendando y los mismos músicos, y ahí se siguieron abriendo puertas.
Y la cosa pues, cogió un montón de viajes. Hasta que llegó un punto que yo tuve que reconocer. Llegó un momento dado que sí tuve muchas experiencias. Recuerdo que en un momento dado, pues pidiéndole dirección a Dios, como inicialmente me saturé tanto de trabajo para hacer muchos procesos, tenía mucho trabajo gracias a Dios y mis planes en ese entonces era invertir en un equipo que de hecho, bendito, en paz descanse Papo Rijo, él me había cotizado un equipo y estaba en los trámites para comprarlo. Y estaba en ese proceso y tenía una visión DAS, ¿verdad? Sí, DAS. sí, el equipo DAS, el PA. Y ya yo tenía una línea, una visión de lo que quería hacer y cuánto me quería ganar y con toda la vuelta. Y ahí compré la guagua, compré la vancita. Exacto. La cosa fue corriendo, que en un año yo logré muchas cosas, gracias a Dios. Que para una persona que empezó por su cuenta, que nadie me conocía por una compañía de renombre, pues yo pienso que me fue súper cañón, súper cañón. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo sé que fue la gracia de Él que me ayudó y me abrió puertas y seguí por ahí para abajo. La cosa es que cuando estoy en ese análisis de inversión para continuar, estoy hablando por teléfono con un pana en ese entonces y estoy meditando, le hablo cuando cuelgo, voy guiando la guagua y de momento me empieza a retumbar en la cabeza los planes del negocio. Y como que yo sentí una tristeza, era algo loco en mi experiencia, como que esa no era la decisión correcta, el comprar el equipo. Y yo dije, pero Señor, ¿qué es esto? Y comencé, ¿verdad?, a hablar con Dios en la guagua, como estoy hablando contigo. Y yo, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué yo siento esto? Si eso me va a generar más dinero, ¿sabes? Y le dije, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando yo hice esa pregunta, brother, la tristeza se me fue. La tristeza se me fue y comenzaron a llegar ideas a mi cabeza. Y yo dije, pues espérate, esa es verdad, mi experiencia con Dios hablando. Y el Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con el negocio? Y dije, hablando, Sí, el rumbo, ¿cuál es el rumbo? le dije, te lo entrego. Cuando yo dije esas palabras, ahí me apretaron el corazón. Y yo dije, pues espérate, Señor, pues espérate, ¿qué es esto? ¿Tú quieres que te entregue el negocio? ¿Qué hago? ¿Me quito? ¿Vendo el equipo? ¿Qué voy a hacer? Y empecé a hacerle preguntas. En ese entonces también, yo creo que ya había pasado la pandemia, estamos en pandemia, que también había mucha gente vendiéndose por ahí. Sí, que la pandemia ¿No? nos Sí. puso a pensar mucho. Sí, ¿no? Y que había gente que cuando comenzaron a reabrir vendiéndose bien barato, era difícil competir con eso, ¿sabes? La renta y alquiler de equipos aquí se fue por el piso. Y lamentablemente, ¿verdad? Sí que tú ibas a hacer, recuerdo, algunas compras de unos bajos, unas cosas. Sí, no, yo Y de momento diste, pero voy a gastar ese dinero, entonces para alquilarlo a... O sea, toda la misma vez se mezcló, ¿verdad? Todo fue algo que me hizo analizar muchas cosas y dije, pues olvídate, lo primero que hice fue salir de la guagua. Vendí la guagua. Salí de la guagua y seguí haciendo eventos. Dije, pues no sé, Señor, venderé el equipo. Porque paré no porque porque en ese mismo entonces también tuve una experiencia cerca de esa fecha en la tarima más importante o una de las más importantes de aquí. En el Coliseo de Puerto Rico y cuando estaba en esa tarima, que se supone que es la tarima que cualquier técnico anhelaría estar y trabajar o qué sé yo. Sí, es la número 1, punto. Es el venue número 1. Yo me sentía triste en esa tarima. Como que a mí me apasiona lo que yo hago bien cañón y ese día yo dije, Ricardo, ¿qué te pasa? Más triste fue cuando no te dejaron entrar. No, eso es otra historia. Ese es otra historia para otro día. Sí, ese es músico versus sonidista, ese es otra cosa. No, pero eso fue parte de, yo creo Sí, que yo del sé. testimonio fuerte. Exacto. Y yo dije, Señor, yo no, como que, ¿por qué otra vez Saliste de ahí y hiciste como que... la misma conversación otra vez? Señor, pero ¿por qué siento esto? ¿Sabes? Se supone que yo me esté disfrutando Claro. Cuando yo miro hacia la grada, pensé en eventos cristianos, brother. Yo miré para allá y yo, wow, Señor, qué brutal sería que en vez de yo estar aquí con el respeto que se merecen, yo no quiero sonar despectivo y nada. Esa fue mi experiencia. No. Pero yo decía, wow, ¿cuánto yo anhelaría trabajar para eventos para que más almas vinieran al Señor? ¿Sabes? En vez de traer un evento que quizás no necesariamente... que ese no es su propósito. Exactamente, ya punto. No hay que Exacto, añadirle sí. más nada.
Entonces, eso me comenzó a trabajar. Y yo dije, Señor, pues si yo estoy aquí, volví otra vez a decirle, Señor, pues si entonces yo estoy aquí y no me está gustando, pues dime qué hago, ciéjame esta puerta. Sí, Ok. le dije, ciéjame esta puerta, porque otra cosa es que los que trabajamos aquí en Puerto Rico, por tomar un ejemplo, ¿verdad? Que somos del patio y nos conocemos, y muchos se podrán identificar, yo no sé decir que no. Y cuando tú dices que sí, es para adelante. Y lamentablemente, para tú salirte de un guiso, es difícil salirte. Porque entonces tienes que buscar a alguien que te sustituya y que esa persona no te haga quedar mal y que la persona Y que tú no hagas que exacto, sí. O sea, es un revuelo, es mejor ni decirlo. Es mejor ni que lo cojas. Porque para que quedes mal, mejor ni cogerlo. Pues yo le digo eso a Dios y irónicamente, resumiendo el cuento largo corto, no pude entrar. Exacto. Y yo dije, pues está bien, Señor, pues gracias, me sentí contento. Y ese día salí a comprar unas cosas que para la iglesia hacían falta. ¡Pap! O sea, se me fue todo, no me arroché nada. Y yo dije, olvídate, Señor, que tú sabrás, estoy trabajando unos eventos cristianos y entre que mucha gente me llamó, la pandemia, a ti te pasó lo mismo, que hablábamos de eso y relajábamos. Que si llegamos a cobrar las consultas en pandemia, hubieran sido millonarios. Nacho. Pues mucha gente me llamaba y preguntándome cosas y qué sé yo, y de la iglesia y fuera de la iglesia. Muchos amigos que conocí en el camino, preguntándome, mira, tengo esta consola, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, bla, 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 haciéndome 20 preguntas. Y yo dije, contra. Y gente empezó a decir, Ricardo, tú no das talleres y qué sé yo, y preguntándome y qué sé yo, porque saben que yo daba también clases en esta universidad de audio, pues como que mira, enséñanos y qué sé yo, hasta que un día yo estoy en casa y yo tengo una libretita pequeña, estoy hablando con mi esposa y me siento en la mesa, no sé por qué, no me pregunte. Empecé a diseñar un curso y puse precios, todo, un papel. Y cuando yo estoy escribiendo los precios y todo eso, yo paro de escribir y yo digo, ¿pero qué yo estoy haciendo? Y yo empecé a leer las libretas. Obviamente no fue que lo hice ahí como un zombie, ¿no? Yo estaba consciente, pero que me envolví, ¿sabes? No, como que fue algo espontáneo. Y yo le dije a mi esposa, mira, esto nunca me había pasado. Como que me fluyó esto de una forma tan espontánea. Yo le dije, esto está raro, como que yo creo que esto tiene que ser el Señor poniendo esta inquietud, porque yo mismo como que no me... O sea, yo no me senté a la mesa con ese propósito. Yo me senté a la mesa, estaba pensando y no me acuerdo qué, y de momento me empecé a escribir eso. Entonces, cuando estoy haciendo eso, unas personas que estábamos ayudándole también en los servicios evangelísticos que tenían aquí en Puerto Rico, en las plazas y qué sé yo, querían armar un grupo para que yo le diera clase. Y me iban a buscar hasta el sitio. Y yo dije, pues espérate, esto está todo alineándose para la vuelta. Y les comparto, mira, me pasó, tuve esta experiencia, quiero hacerlo, sí, qué sé yo. Empezamos a cocinar la cosa. Había un familiar de mi esposa que tenía unos locales, pero la renta estaba muy alta. Y yo dije, contra, pues un local, ¿dónde hago esto? Lo dejé ahí. Pero eso suena como para casi otro podcast ya. Sí, ya eso, ¿verdad? Lo podemos traer otro día. Sí, porque eso es una historia bien larga. Sí, eso es interesante, eso es bien interesante. Que nada, yo creo que podemos entonces cuadrar con esta imagen y lo dejamos ahí. Ah, exactamente. Míralo ahí. Pónchame ahí. Ahí, muy bien. Así que para el próximo estaremos hablando ya de RJ Sound Academy ya. Exactamente. Abierto. Y toda la vuelta. Con estudiantes, concursos. Y como háblame de la idea de ese diseño ahí al frente. Como pueden ver, los cristales, en la parte de abajo, de fondo se ven unos audífonos y que están sobre una consola. Ajá. Esos audífonos fueron mis primeros audífonos que yo me pude comprar profesionales. Esos son los Beyerdynamic DT770 de 80 ohmios. 80 ohmios. Y la consola es la Yamaha MG. ¿La que pusiste ahorita? Sí. Vaya. Es esa consola. Por eso sí, que fue como tu primer equipo de audio profesional. Exactamente. Que son los audífonos. Exactamente. Y tu consola, que no era tuya, pero con la primera que bregaste, que te dijo, necesito aprender porque esto tiene muchos botones. Exactamente. Y para mí son de inspiración. Y por eso es el propósito también de estos podcasts. Claro. Lo estoy haciendo con ese propósito para que los que nos están viendo escuchen nuestras historias y se motiven, ¿sabes? Que las metas que tengan en el mundo de la música y esos sueños no renuncien, que se los pongan en las manos a Dios y echen para adelante. Sí, porque en ningún momento tú has dicho,
No, porque un día me levanté, vi una consola y estudié y ya, y fácil. No, No, sí. por no, eso. Y no hemos hablado ¿verdad? No, De porque, otras cosas, ¿sabes? porque son un montón de procesos que hay que pasar todo el mundo y Eso en es tu así. caso de la persona que te dio la mano, de escracharte en la iglesia, de no atreverte ni asomarte a verle la cara al pastor, Sí, fue complicado. de estar una hora en una llamada, de no tener chavo Ujú, para el celular, ujú, de qué hago, no hago, de decidir a estudiar. O ujú. sea, que mucha gente, pero estudiar para qué. No, y a pie. Y medio a pie también me acuerdo, el Accent aquel que... Una vez, pónchate la uno. Una vez tuve un accidente en el expreso, enderecé el mofle, me monté y llegué y cuando Seguiste a la yo universidad. creo que Sí, yo te lo conté a ti o sí. fue a Eddie que le dije, no, yo tuve un accidente y me dijeron, pero ¿y qué tú haces aquí? Y yo, pues, estoy bien, gracias a Dios, olvídate, yo no iba a perder el día porque era bien fiebre, siempre, sí, lo soy todavía. Yo me paso estudiando, leyendo, buscando información. ¿Sabes? Que es algo que esa pasión está ahí y ahora pues la quiero compartir, ¿sabes? El Dios yo creo que me ha dado el don de enseñar. Y yo, Sí, y que ojalá, digo, aunque lo tuviste porque fuiste a un sitio a estudiarlo, pero a veces muchas personas se le hace difícil por el área, pues está lejos, ujú, eh, tal vez no tienen beca, ujú. o en tu caso mismo que tú dijiste, contra, pero es que estas otras cosas al principio no me interesaban, pero después dijiste, sí me interesan. Sí, sí. Pero hay gente que quiere ir directo a lo que es esto, mira, Eh, sonido en vivo directo. Sí, yo hubiera querido también, no me arrepiento de haber estudiado lo que Claro, estudié, sí. porque eso me No, y ayudó en para, otra. para llegar a esto que tienes ahora. Exactamente, me ayudó a yo poder diseñar un curso que realmente funcione. Ujú. Después otro día hablaremos de esa vuelta. Pero sí, le doy gracias a Dios ¿verdad? Porque puse ¿verdad? Como dijo el salmista en un momento dado, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, ¿verdad? Yo encomendé a Dios mis planes, mis metas y mis proyectos y se los puse en las manos. Ahora, estuve dispuesto a dejarme guiar por Él, que eso es otros Ese es 20 otro pesos. de escuchar. Sí, yo no estoy, obviamente, hay gente me han dicho, o aquí, ¿verdad? Lo compartí a veces con los estudiantes, y no lo hago esto de muletilla. Lamentablemente asocian con un técnico exitoso a aquel que se montó en un avión con un artista. Y Ujú. eso no es así. No, cada uno mide el éxito de De forma forma diferente. diferente, ¿no? Y que el que tú estés con un artista no quiere decir que tú seas bueno, necesariamente. Igual que ganarte un Grammy. Sí, Ya sí. ves que tú te metes en temas Ah, complicados. Pero sí, esa es la vuelta. Entonces, yo creo que Dios a mí no es en mi momento todavía. He tenido ofrecimientos y ujú. por razones ridículas, gente. Que bueno, otro día quizás las hablamos. Cosas bien tontas, las cosas se desvanecen. Gracias le doy a Dios que no ha sido porque me he escrachado y han dicho, no, pues espérate, este tipo no Ujú, podemos exacto. llevar. Sino todo lo contrario. Yo, si hubiera, quizás me hubiera metido por otra esquina y no hubiera dejado que el Señor me guíe, sí, yo pudiera estar generando ingresos de otra manera, quizás con un artista, quizás en otra vuelta, pero puse como prioridad conforme a lo que yo sé lo que Dios quiere conmigo en el área, ¿verdad?, del servicio de la iglesia y demás, lo puse como prioridad. Y por eso es que hay gente que quizás se pregunta, ¿por qué tú no haces esto y por qué lo otro? Simplemente porque no, porque creo que no es lo que me conviene. Y punto. No, y ahora tienes una meta y Y ya, vas para esa meta ahora. exacto, y estoy ahí buscando eso. Y estamos aquí. Exacto, y mira dónde estamos. Mira por dónde vaya. Y Kenneth ya está, Ken, échate para el lado, déjame ver. No, no, pero... está ahí haciendo el molde y ya mismito pronto verán lo que ocurrió ahí. Así que yo creo que ahí cuadramos la vuelta. Sí, Nosotros, señor. es difícil que hablemos poco. Yo no sé cuánto duró esto, ¿verdad? Pero Rompimos la meta, la meta no, digo la meta, no el récord, porque tú y yo tenemos récord de estar sí, 3 horas, yo creo, sa- chacho, hablando. pero nada, les agradezco, espero, ¿verdad? Que por la gracia del Señor, que esto para ustedes, los que nos están viendo y los que creyentes y no creyentes que vean nuestro contenido, sea de inspiración. Ese es el propósito de esto. Y como les digo, pongan las cosas en las manos a Dios. Esa es mi exhortación, respeto las creencias de todos, ¿verdad? Pero aquí en R. Jason Academy creemos en Dios y creemos que Jesús es el dador de la vida.
y a Él es que le encomendamos las cosas. O sea, es que respetamos, aquí no discriminamos a nadie que llegue aquí, ¿verdad? Pero sí, es inevitable que yo testifique las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida, porque estamos agradecidos y esto es un vivo ejemplo. Yo jamás imaginé que estuviera aquí y para mí es un honor y un privilegio que Dios me haya permitido comenzar este proyecto, que yo sé que si Dios lo permite y no ha venido antes, a las próximas décadas, y salga otro Eddie de la vida, que Dios quiera que se sigan levantando personas como Adalberto Rivera, que verdad que cuentan la historia de lo que del audio en nuestro país, va a aparecer RJ Sound Academy y este servidor para la gloria del Señor. Así que para mí eso es más que cualquier otra cosa. Estamos bien agradecidos por eso, así que nada, muchas bendiciones. Esperamos que, ¿verdad?, este ratito se lo hayan disfrutado. Suscríbase, denle a la campana, denle like al video, compártanlo en Facebook, compártanlo en Instagram, en todas las redes, en WhatsApp, por todos lados. Y escríbanos en los comentarios, ¿verdad? Cualquier cosita, pregunta, duda, temas que quiere que toquemos, zúmbelo por ahí, que vamos a estar atentos a eso. Lo que queremos es compartir, ¿verdad?, experiencias de vida, y también vamos a compartir un poquito también de la cuestión de la parte técnica más adelante. Así que nada, un abrazo, Bimbo. Bueno, aquí estamos, brother. Ya tú sabes, para siempre, siempre contigo. Qué bueno ser tu mentor y tu guía. Nos vemos. Nos vemos, bye bye.